Hola, hoy vamos a estudiar síndrome metabólico y este es un tema muy bonito, un poco controversial, porque quiero contarte que hay algunos que no les gusta el término de síndrome metabólico. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? El problema en realidad está en las palabras. Síndrome, por definición, es el conjunto de signos y síntomas que se manifiestan como un mismo cuadro clínico, pero que pueden estar ocasionados por diferentes etiologías. Entonces, hablar de síndrome metabólico, pues es un poco extraño porque no es el conjunto de signos y síntomas que se manifiesten de una forma y que sean ocasionados por varias cosas. De hecho, es un conjunto de trastornos que están ocurriendo de manera simultánea en un solo individuo, por supuesto, y que lo ponen en un riesgo alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y diabetes tipo 2 con todas las complicaciones que hasta ahora hemos estado estudiando. Entonces ahí es donde está la controversia. Yo te recomiendo que seas flexible en cuanto a por qué a algunos no les gusta y por qué al final poder englobar todos estos mecanismos en un solo concepto, es decir, síndrome metabólico, ayuda durante la práctica clínica a poder identificar rápidamente cómo en un solo individuo justamente se están alterando muchos mecanismos simultáneamente y que lo ponen en riesgo desde diferentes puntos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el esquema. Y bueno, quiero que sepas que existen organismos internacionales que son los que dictan cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios, cuáles son los puntos de corte para hablar de síndrome metabólico. Dentro de los más representativos, que son aquellos en los que nosotros basamos nuestros diagnósticos, pues está la IDF, es la International Diabetes Federation. Tenemos al NCP ATP3, que es el National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel 3, ATP3 para los cuates. Tenemos a la Asociación Americana del Corazón y tenemos también a la Organización Mundial de la Salud hablando sobre síndrome metabólico. Dentro de todos estos, los que llevan un poco como la bandera de marcar cuáles son los criterios son la IDF y el ATP3. En ellos son en los que basamos hasta el momento nuestros criterios. Te digo esto para que siempre estés al pendiente de actualizarte sobre, en el momento en el que estés estudiando, cuáles son las, no sé, las últimas publicaciones sobre estos temas. Entonces, vamos a iniciar así. He decidido poner en el centro de esta patología a la resistencia a la insulina, porque a partir de ella podemos explicar prácticamente todo lo que empieza a entorpecerse en el metabolismo, ¿de acuerdo? Bueno, la resistencia a la insulina es en mucho producto de un estado de estrés oxidativo e inflamación que seguramente viene del paciente obeso. Sin embargo, bueno, puede haber otro tipo de motivos, otro tipo de alteraciones que provoquen resistencia a la insulina. Entonces lo ponemos aquí en el centro de nuestro esquema. Esta resistencia a la insulina me va a llevar, por supuesto, a la hiperglucemia. En esta ocasión vamos a definir glucemia a el punto de corte de 100 miligramos sobre decilitro. Recuerda que la euglicemia está entre 70 y 100. Y bueno, todo lo que esté por arriba de 100 lo consideramos hiperglucemia. Podrías encontrarlo también como intolerancia a los carbohidratos. Esta hiperglucemia, cuando supera, por ejemplo, en ayunas, el 126 miligramos sobre decilitro, estamos hablando de diabetes tipo 2, es decir, ya de entrada esto me pone en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Recuerda que existen otros criterios diagnósticos. En este momento me enfoco solamente a la glicemia en ayunas. Y tenemos aquí, aparece la hiperuricemia. Esta hiperuricemia se ha propuesto como un marcador también de riesgo cardiovascular y de riesgo metabólico
por eso le ponemos un lugar especial en este esquema. Esta hiperuricemia está explicada ante el aumento en el metabolismo de glucosa y de fructosa. Aquí hago mención nuevamente a el alto consumo del jarabe de maíz de alta fructosa y que estas cantidades masivas de fructosa que ingresan al organismo, al llevar a cabo su metabolismo, la primera enzima que se utiliza es una cinasa. Esta cinasa utiliza, por supuesto, ATP para poder pegar este fosfato al carbono 6 o al carbono 1 de la fructosa, dependiendo, y esto provoca depresión del ATP. Y esto me puede llevar a un aumento en el catabolismo del AMP, es decir, estoy en catabolismo de purinas. Esto explica el incremento del ácido úrico. Obviamente no es el único mecanismo implicado en el aumento de ácido úrico. Hay otras alteraciones que de hecho estudiaremos más adelante cuando hablemos del catabolismo de las purinas y, por ejemplo, de gota, aunque ya me estoy yendo por otro lado. Esta hiperuricemia, entonces, vale la pena que la mantengas en el radar, que la tengas en mente. Y finalmente, esta hiperglucemia, o si ya tenemos de plano a un paciente con diabetes tipo 2, pues me lleva a la glucotoxicidad, esa de la que te he estado hablando en las clases previas. Con la disfunción endotelial, que ya sabes que va a provocar, gracias a todas las alteraciones en cuanto a la glicación, por ejemplo, de proteínas, lipoproteínas, ácidos nucleicos, la formación de productos finales de la glicación avanzada. Entonces, todas estas alteraciones y esta disfunción endotelial van a impactar también al glomérulo. Aquí es donde hace aparición la microalbuminuria por alteración en el filtrado glomerular. Quiero que sepas que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta a la microalbuminuria como uno de sus criterios. Cualquiera de estas alteraciones me va a llevar finalmente a un riesgo cardiovascular. Provocan la aterogénesis, es decir, la formación de placa de ateroma, y esto, por supuesto, me lleva a la condición de aterosclerosis. Y nuevamente, pues, riesgo cardiovascular. Por otro lado, la resistencia a la insulina, como tú ya sabes, provoca la disminución en el efecto de la lipoproteína lipasa, entre muchos otros efectos. Esta alteración en el tejido adiposo y en otros tejidos extrahepáticos provoca el aumento de los triacilglicéridos. El punto de corte para considerar hipertrigliceridemia es 150 miligramos sobre decilitro. Mayor o igual a esta cifra hace el diagnóstico. Y también por todo el efecto que hay de inflamación sistémica de bajo grado, estrés oxidativo, pues va a haber alteraciones en la HDL provocando su disminución. En los varones, menor o igual a 40 miligramos sobre decilitro. En las mujeres, menor o igual a 50 miligramos sobre decilitro. Además de las alteraciones que va a haber en cuanto al colesterol LDL, que suele estar aumentado, y sobre todo expensas de estas lipoproteínas pequeñas y densas, que son susceptibles a oxidación y a glicación, poniéndolas todavía ahí también en escena de aterogénesis. Todo esto se llama el aumento de los triglicéridos, la disminución de HDL, el aumento de LDL pequeñas y densas. Esto se llama dislipidemia. Por otro lado, la obesidad central, que para fines del síndrome metabólico no se define como un incremento del índice de masa corporal, como define la OMS a la obesidad en general, sino que nos enfocamos clínicamente en la circunferencia abdominal. Para hombres, mayor o igual a 90 centímetros, para mujeres, mayor o igual a 80 centímetros. ¿Por qué? Porque tú sabes ya que si la circunferencia abdominal está aumentando, esto quiere decir que muy probablemente existe tejido adiposo hiperplástico, hipertrófico y ectópico.
que se está encontrando alrededor de las vísceras. Es por eso también considerada obesidad visceral. Y, como tú sabes, esto va a provocar una alteración en el perfil de adipocinas que hacen que esto se considere un estado proinflamatorio y protrombótico. Antes de llegar a este punto, aparece aquí en el esquema la esteatosis hepática. Y es que tú sabes que tanto la resistencia a la insulina, los efectos que tiene, por ejemplo, sobre la transcripción de ApoB100, pero también el aumento en los triglicéridos circulantes, pero también este tejido adiposo ectópico infiltrándose en los hepatocitos, me provocan esteatosis hepática. En el contexto exclusivamente de resistencia a la insulina y obesidad, estamos hablando de esteatosis hepática no alcohólica. Sin embargo, un poco a propósito, yo no puse aquí que es esteatosis hepática no alcohólica porque quiero mantener en tu mente que una de las causas de la esteatosis hepática es el alcoholismo. Entonces tenemos esteatosis hepática alcohólica y no alcohólica. Y es que en nuestro medio el alcoholismo social activo es muy popular y jamás debes de perder de vista que un paciente que es obeso, que es diabético, que lo que quieras, también puede ser un bebedor empedernido. Entonces, tenemos diferentes factores que pueden estar lesionando el hígado. Regresemos entonces al aspecto de la obesidad, en donde tenemos el estado proinflamatorio y protrombótico. Desde el punto de vista proinflamatorio tenemos aumento en la actividad adrenérgica, tenemos aumento en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos aumento obviamente en angiotensinógeno, tenemos aumento en la retención de sodio, porque acuérdate que estamos teniendo también problemas en cuanto a la función renal. Y desde el punto de vista protrombótico, vamos a tener una disfunción del endotelio. Mira cómo una y otra vez aterrizo en lo mismo, disfunción del endotelio. Y además aquí en un contexto de obesidad tenemos a la lipotoxicidad jugando un papel molecular importantísimo, promoviendo la aterosclerosis y promoviendo también la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial, tal como te lo expliqué en el tema de memoria metabólica, me lleva a hipertensión arterial sistémica, definida para nosotros como un aumento, por lo menos para este tema, como un aumento en la tensión sistólica mayor o igual a 130 y para la diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Fíjate ahora en todo el esquema y observa cuáles son los parámetros que he encerrado en un cuadrado. Tengo a la hiperglucemia, tengo a los triglicéridos, tengo hipertrigliceridemia, colesterol HDL, obesidad central y la hipertensión arterial sistémica. Estos, mi querido estudiante, son los 5 criterios de síndrome metabólico. Estos y solo estos. Aquí te estoy mostrando muchos más. Ahora ya sabes sobre las cuestiones metabólicas, moleculares, bioquímicas, que están detrás de estos 5 criterios. Pero aquellos propuestos por la IDF y por ATP3 son estos 5. Ahora, para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico se tienen que cumplir 3 o más de estos criterios. Quiero que sepas que una de las principales diferencias entre la IDF y ATP3 es que, por ejemplo, la IDF considera que uno de los criterios debe de ser obesidad central y otros 2. Mientras que ATP3 dice 3 o más, sean los que sean. Como puedes ver, el tema de síndrome metabólico podría resultar bastante sencillo. Es decir, tienes que aprenderte apenas 5 parámetros y nada más. Pero para realmente comprender por qué merece
llamarse síndrome metabólico? ¿Por qué merece un lugar en los diagnósticos? ¿Por qué hay conferencias sobre síndrome metabólico? Precisamente se tiene que comprender todas las alteraciones bioquímicas, moleculares, que están detrás de cada uno de estos efectos y por qué presentar estos criterios, 3 de estos 5 criterios, ponen en verdadero riesgo al paciente. ¿Riesgo de qué? Riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad cerebrovascular, riesgo de, por supuesto, diabetes tipo 2 con todas las complicaciones crónicas. A esto me estoy refiriendo, sobre todo que, bueno, no nada más es micro y macroangiopatía, pero también la nefropatía diabética, pero también la retinopatía diabética, la polineuropatía diabética, con su propia entidad nosológica, pie diabético, que lleva al paciente a amputaciones. Es decir, una persona que tiene síndrome metabólico y que está presentando todas estas alteraciones simultáneamente se encuentra en un verdadero riesgo de desarrollar muchas complicaciones a lo largo del tiempo. Por eso es que captarlos en el momento adecuado y ofrecer el tratamiento oportuno, las medidas en cuanto a dieta, ejercicio, fármacos y sobre todo la vigilancia y el seguimiento determinan el futuro y la calidad de vida de este paciente. Espero que hayas disfrutado este esquema. Después de esto no podría perdonarte que no sepas todo sobre síndrome metabólico y que puedas dar una clase magistral sobre los mecanismos moleculares y bioquímicos detrás de este síndrome. Por el momento es todo. Espero que hayas disfrutado este esquema y nos vemos para la próxima.